bueno, todo este mes lo hemos separado para celebrar. ¿Qué celebramos este mes? El aniversario. Celebramos que hace 28 años el Señor, el Señor decidió fundar esta iglesia. No fue una decisión de carne y sangre. ¿Quién fue el que la fundó? Y eso necesariamente nos lleva a reflexionar un poco acerca de algunas características de la iglesia misma. Y vamos a mirar algunos aspectos de la iglesia de Cristo, de lo que es una iglesia y lo que es la iglesia de Cristo. Y vamos a mirar en Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 19. Es muy conocido esta porción del Evangelio. Y vamos a leerla y vamos a extraer algunas cosas que el Señor nos muestra ahí. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sigue adelante. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Sigue adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice allí? Y las puertas del Hades, dígalo fuerte, no prevalecerán contra ella. ¿Y qué más le dice de la iglesia? Dice: y a ti, ¿a quién sabe a quién es eso? A la iglesia le está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, si tener las llaves del apartamento es importante, tener las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos nos revela cosas muy importantes de la iglesia. Vamos a empezar por una de esas. Una de las cosas que nosotros podemos ver aquí en esta porción del Evangelio es que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Dice el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe, mi querido hermano? Nosotros somos la iglesia de Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del único y verdadero Dios. La iglesia, mi querido hermano, es la única institución que Cristo fundó. Hay muchas otras instituciones, ¿cierto? Hay muchas otras instituciones, pero la única institución que Jesús mismo estableció es la iglesia de Jesucristo. Y de manera que si una iglesia, mi querido hermano, no tiene a Cristo como fundamento, sencillamente se cae. Es más, no podría ni siquiera llamarse iglesia. ¿Ya? Por eso usted aquí no viene a escuchar charlas motivacionales. Nosotros aquí no hacemos coaching. Usted aquí viene a escuchar lo que se predica. ¿Y qué predicamos aquí en esta iglesia? Predicamos a Cristo y su mensaje. Porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Aquí le decimos lo que Cristo tiene para usted. Aquí también le decimos lo que Cristo espera de usted. Aquí le enseñamos cómo obedecer a Cristo. Y también le enseñamos el resultado de obedecer a Cristo, ¿verdad? Cristo es la base de la iglesia y es el eje alrededor del cual gira toda esta institución. ¿Sabe? Cristo es el centro de nuestro culto. Por eso usamos la palabra culto. Hay quienes le rinden culto a tantas cosas. La misma palabra, por ejemplo, de fisicoculturismo, ¿es culto a qué? Culto al cuerpo, ¿cierto? Pero aquí rendimos culto a Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Cuando aquí se canta la alabanza, se le está rindiendo culto a Dios. Cuando aquí oramos, estamos rindiendo culto a Dios. Cuando aquí predicamos la palabra, y por eso lo que predicamos es la palabra y no otras cosas, es que le rendimos culto al Señor. Él es el centro de nuestro culto. Porque, mi querido hermano, cuando el fundamento de una iglesia, o cuando una iglesia se basa, por ejemplo, en un líder, mire, cuando el líder falla, porque todos los líderes fallamos, ¿cierto? He oído de iglesias que si se muere, el pastor llega viejito y se murió el pastor y se acabó la iglesia. Entonces, ¿cuál era el fundamento? El fundamento de la iglesia no puede ser un líder o un pastor, no puede ser tampoco un templo, ni siquiera la gente. No, es que la iglesia es la gente. ¿Sabe? El fundamento, la iglesia la compone la gente, pero el fundamento es Cristo. Porque si no, nosotros empezamos sin gente. Y una vez hablaba con un pastor que después de haber trabajado más de 20 años en una iglesia, hubo algunas personas que lo traicionaron y bueno, hicieron levantaron unas calumnias, hicieron unas mangualas. Y él me contaba eso. Y le dejaron la iglesia vacía. Se le quedaron unos poquitos líderes fieles. Me dice, pastor, durante años prediqué con la iglesia vacía, pero seguí predicando a Cristo. Y fueron años. ¿Y sabe qué? Hoy esa iglesia tiene más de 4,000 miembros. ¿Sabe? Porque el fundamento no es la gente. Al tiempo se volvió a levantar, porque cuando el fundamento es Cristo, aún sin gente, la iglesia sigue adelante. Mire, la palabra también aquí nos muestra, en esta porción que hemos visto, nos muestra a Cristo como una roca, ¿cierto? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y otra característica de la iglesia es que la iglesia, mi querido hermano, es indestructible. ¿Sabía eso? ¿Y sabe por qué es indestructible? Porque la iglesia está parada sobre la roca que es Cristo. Mire, la roca es sinónimo de refugio y de protección. Mire lo que dice el Salmo 18, versículos 1 y 2. Dice, no, el Salmo, esa parte que al músico principal eso no es, bueno, yo lo leo acá. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Dice Jehová, ¿qué? Roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Y qué dice? Mi alto refugio. Y sabe, durante estos 28 años que Cristo ha sido nuestro fundamento, nosotros hemos visto precisamente eso, ese refugio. Por eso, mi querido hermano, es que esta iglesia avanza sin temor a nada, porque estamos parados en la roca inconmovible de los siglos, en la roca que nos habla la palabra de Dios. Mire, Isaías, refiriéndose al reinado de Cristo, dice lo siguiente, en Isaías capítulo 32, versículo 2, dice, y será aquel varón, ¿cuál varón? ¿A qué varón se está refiriendo ahí? A Cristo. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de ¿qué? De gran peñasco. Le estoy diciendo lo que es la roca, ¿cierto? Un gran peñasco. Usted ha ido al Parque Tayrona y ha visto esos inmensos peñascos. Y dice que él será ¿qué? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y sabe, como yo soy fundador de esta iglesia junto con mis padres, yo puedo decirle, contra esta casa, mis queridos hermanos, han soplado vientos destructores de toda índole. Todo lo que han podido hacer para tratar de destruirla, lo han hecho. Sin embargo, esta iglesia se refugia a la sombra
del gran peñasco que es Jesucristo. Y por eso, aunque han soplado vientos y han habido tempestades, nada ha podido ni podrá destruir a la iglesia de Jesús. Cuando Cristo es el fundamento, no hay nada que temer. No le puedo negar que han habido circunstancias que se muestran realmente amenazantes. Y hemos vivido momentos de tanta adversidad que ha habido gente que ha dicho, bueno, ahora sí fue verdad. Ahora sí es verdad que vamos a ver eso, mejor dicho, cerrado, acabado. Y quién sabe qué irán a hacer con todo eso que hay ahí. Y se han sentado a esperar para ver la destrucción de la iglesia. Y resulta que lo que ven es mayor y permanente crecimiento. Porque eso es lo que hace cuando la iglesia está basada en Cristo. Ahora, también es importante por esta porción del Evangelio que estamos leyendo, aclarar un poquito que la roca no es Pedro, porque ese versículo lo usan para decir, no, es que la roca es Pedro y entonces por eso, entonces Pedro fue el primer papa y en fin, este tipo de cosas. Pero eso no es así, es importante aclararlo, entre otras cosas, porque el mismo Pedro lo dice, el mismo Pedro dice que la roca no es él. Mire lo que dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, hablando Pedro, está escribiendo Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos, ¿a quién? No está diciendo acercándoos a mí, ¿cierto? Dice, acercándoos a él, piedra viva. Entonces, ¿quién es la piedra? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, y vosotros también, o sea, usted y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que usted y yo somos piedras también. Pedro fue una piedra, usted y yo somos piedras, pero una cosa es nosotros como piedras y otra cosa es Jesucristo como la roca, la base, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia de Jesucristo. En uno de los discursos de Pedro, cuando Pedro habla ante el concilio, en el libro de los Hechos se encuentra esta narración en el capítulo 4, versículo 11, cuando Pedro habla ante el concilio dice, este Jesús es ¿quién? Lo está diciendo el mismo Pedro. Y él no está diciendo yo soy la piedra. Jesús me dijo que yo era la piedra. Él está diciendo que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra que ustedes dijeron no sirve. Ahora es el fundamento. Ahora es la piedra más importante. Ahora es la piedra principal. Ahora también lo dijo el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Lo dijo el apóstol Pablo también. Lo dijo también en el libro, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Entonces, ¿quién es la piedra? ¿Hay alguna duda? Jesucristo mismo, de manera clara y expresa. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos sobre la cual está edificada la iglesia de Cristo. Otra razón por la que la iglesia es indestructible es porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Sabe que la iglesia tiene dueño? ¿Sabe quién es el dueño?
El que pagó por ella, la compró a precio de sangre. Dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, dice Jesús, mi iglesia. Él nos está diciendo a nosotros, ustedes son mi propiedad, ustedes son mi pertenencia. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir yo le pertenezco? Le pertenezco a Él, es mi dueño, Él me compró. Ahora le pregunto yo, ¿será que alguien puede destruir las pertenencias de Jesús? ¿Será que alguien puede hurtar lo que a Cristo le pertenece? Por eso la iglesia es indestructible. Pero además de eso, para que no quedara ninguna duda, la iglesia es invencible porque Cristo lo prometió. Y ahí está. Y vamos a leerlo juntos. ¿Dónde está la promesa que nos hace Jesús a nosotros como iglesia? ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es una promesa para usted y para mí. El mismo infierno que se levante no prevalecerá contra nosotros. Ahora, en ninguna parte dice que el infierno no se va a levantar. Y a nosotros nos consta porque se nos ha levantado. Y muchas veces, en 28 años, imagínense cuántas veces se nos ha levantado. Me consta que el Señor nunca prometió que no se levantaría. Sí se levantaron y seguramente se siguen levantando. Pero también me consta que se levantan pero no prevalecen. Se levantan pero no prevalecen. Porque la palabra dice claramente que no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No hay fuerza maligna que destruya la iglesia, mis queridos hermanos. Y posiblemente alguno me diga, ay pastor, pero yo conozco iglesias que se han acabado. Yo conozco iglesias que se han cerrado, yo también. Y conozco varios casos. Lo que pasa es que la promesa de Jesús aplica para la iglesia como cuerpo, es decir, para la iglesia universal. Le pongo un ejemplo del cuerpo humano. Nosotros somos cuerpo, pero usted sabe que usted está vivo, pero todos los días hay células en su cuerpo que mueren. Todos los días hay cabellos de su cabeza que caen, ¿cierto? Pero usted sigue vivo a pesar de eso. Y la promesa que Dios, que el Señor hace de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, es contra la iglesia como cuerpo. Pero muchas células se desprenden, muchas células se mueren, muchos cabellos se caen. Hay iglesias locales que acaban, pero la iglesia de Cristo nunca podrá ser extinguida. Hay iglesias que se acaban porque no las fundó Dios. A alguien se le ocurrió que iba a abrir una iglesia y la abrió. Eso ya nació muerto. Porque la iglesia no nace por la idea de una persona. No, a mí se me ocurrió abrir una iglesia en tal parte. No, la iglesia no nace por eso. Y entonces la fundan y compran un local y compran sillas porque creen que la iglesia es un local o creen que la iglesia es silla y logran llevar gente y de pronto duran 3, 4, 5 años. Bueno, unos más, otros menos, pero termina acabándose. ¿Por qué se acaba? Se acaba porque nunca la fundó Dios. ¿Fue idea de un hombre o de una mujer? Otras se acaban porque la fundó Dios, pero empiezan a violar principios bíblicos. De una u otra manera, empiezan a ser permeados por el mundo. Y eso termina llevando al traste la obra de Dios. Y a veces no son cosas tan grandes, a veces son cosas sutiles. Por ejemplo, la misión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia está para ganar almas. Y hay iglesias que cambian esa misión. Hay iglesias que dejan de buscar las almas y empiezan a mudar las almas de un lado para otro. Y eso no es la misión que el Señor encomendó a la iglesia. Y por eso muchas iglesias también se terminan acabando. Porque cambian la misión que Cristo
les dio, se inventan otra. Y Dios no respalda eso. Cuando uno desobedece a Dios, pierde el respaldo de Dios. Otras se acaban porque se dejan meter falsas doctrinas. Por eso, mis queridos hermanos, uno de los compromisos grandes y fuertes que tiene Centro Bíblico Rodadero es la fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad. De pronto podrán tacharnos de ortodoxos o de anticuados o de lo que sea, pero nuestra permanencia a través del tiempo depende de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Muchas iglesias se acaban porque se dejan infiltrar de cualquier cantidad de pensamientos que no provienen de Dios, cosas extrabíblicas. Otras se acaban porque dejan de ser predicadores y se vuelven motivadores, dándole prioridad a la gente antes que a Dios. Y le he dicho, la iglesia no es ni siquiera, no depende, la permanencia de la iglesia no depende ni de la gente. Les dije, nosotros empezamos sin gente. Después 4 o 5 personas, llegaron los hermanos López, eran 6. Y ahí fuimos 8, 10, 11, 12, 30, 35. Y les conté el caso verídico de una iglesia que se quedó sin gente. Y el pastor me decía, pastor, ¿usted sabe lo que es pararse un domingo a predicarle a un montón de sillas vacías? Y hoy tienen 4,000. Pero a veces hay iglesias que se acaban porque pierden la perspectiva. Pero mientras una iglesia mantenga a Cristo como su fundamento, como la piedra sobre la cual está parada, no hay nada ni nadie que la pueda destruir. Por eso nos llamamos Centro Bíblico. ¿Usted sabe por qué esta iglesia se llama Centro Bíblico? ¿De dónde surgió el nombre? Bueno, esta se llama Centro Bíblico porque la iglesia madre se llamaba Centro Bíblico, pero yo me di la tarea de averiguar, porque la iglesia madre es una iglesia que tiene más de 40 años. Creo que la fundaron antes de que yo naciera, aunque yo también tengo más de 40, pero no importa. Y yo averigüé, me fui a la tarea de averiguar, ¿y por qué le pusieron Centro Bíblico? Si eso parece que fuera un centro de estudios. Y ¿sabe por qué? Me dijeron, Centro Bíblico se le puso porque dijimos, el centro de esta iglesia va a ser la Biblia. Vamos a estar centrados en la palabra de Dios, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de ningún tipo de viento de doctrina. Y por eso somos tan celosos en mantener la fidelidad a la palabra de Dios, a ser fieles a lo que dice la palabra de Dios y no coger y empezar a torcerla. Y por eso muchas iglesias no llegan a feliz término. Pero mi amado, las iglesias las han querido exterminar desde sus inicios. Desde que Jesús subió al cielo se fundó la iglesia de Jesucristo. La iglesia empezó. La primera predicación fue después de Pentecostés. Esa fue la primera predicación de la iglesia. Y desde ese momento han querido aniquilar a la iglesia. Primero fueron los líderes religiosos judíos. Y empezaron la persecución contra la iglesia de Cristo. Después de los líderes judíos, ¿quiénes fueron los que siguieron la persecución contra la iglesia? Hay quien sabe un poquito de historia de la iglesia. Los romanos, con todo el poder del imperio de Roma, trataron de extinguir a la iglesia y cogían a los cristianos. Nerón cogía a los cristianos y los convertía en antorchas vivas, los quemaban vivos, queriendo aniquilar a la iglesia. Y con todo el poder del imperio romano no pudieron aniquilar a la iglesia de Cristo. Y así durante toda la historia de la iglesia de más de 2000 años han intentado acabar con la iglesia. Luego, muchos siglos después, surgen los musulmanes. Y hoy día hay países donde usted ser cristiano o confesarse cristiano lo puede llevar a la muerte.
Países musulmanes donde lo pueden matar, le pueden cortar la cabeza, pueden hacer cualquier cosa por el simple hecho de ser cristiano. Sin embargo, la iglesia sigue adelante. Gobiernos de izquierda, comunismo, socialismo, todo eso como se llame, durante años han perseguido a la iglesia, han encarcelado, han matado, han tratado de aniquilar a la iglesia. Algunos de estos postulados comunistas decían que la iglesia era el opio del pueblo, en fin, y han querido, lo han intentado una y otra vez. Persecución de parte desde los judíos, los romanos, los musulmanes, los gobiernos, y nunca han podido destruir a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está parada sobre la roca inconmovible de los siglos. Más bien sabe lo que sí logra, o lo que han logrado. ¿Sabe qué logró Nerón y los emperadores romanos persiguiendo a la iglesia? Que la iglesia saliera, se dispersara y llegara a lugares donde nunca hubiera llegado si no la persiguen. Hizo que la iglesia creciera. Mejor dicho, a mayor persecución, mayor crecimiento. Y cada vez que un líder se ha levantado tratando de extinguir la iglesia de Cristo, lo único que logra es multiplicarla. Lo único que logra es fortalecerla. Se levanta como una iglesia más fuerte, invencible, indestructible. El imperio romano cayó, pero la iglesia sigue viva. ¿Sabe? La iglesia seguirá triunfante su camino hacia la gran recompensa, que es Cristo. Y yo te digo hoy, mi querido hermano, si ya tú te subiste en el barco de la iglesia, también nos presenta la palabra así como el arca de Noé, el barco donde se salvaron los seres vivientes, es la iglesia también. Y si ya tú te subiste al barco, no te bajes. No te bajes del barco. ¿Qué le pasa al que se embarca en un barco? Usted coge un crucero y le da por bajarse a la mitad del mar. ¿Qué le va a pasar? Si le va bien, se lo almuerzan los tiburones. Si le va mal, se ahoga. No se baje. Si no te has subido al arca, las puertas siguen abiertas para el que quiera entrar al arca de salvación. Pero va a llegar el día en que la puerta del arca se cierra, como el arca de Noé se cerró la puerta, y después muchos, cuando empezó la lluvia a caer, quisieron entrar y ya no hubo chance. Mi amado hermano, permanece en tu iglesia. El Señor nos fundó hace 28 años y yo te digo hoy, mantente firme. ¿Sabe? Yo llegué a la iglesia Centro Bíblico en Barranquilla en el año 85, 86. Y yo nunca ni siquiera conocí otra iglesia hasta el año 90 cuando fuimos enviados a fundar Centro Bíblico, pero en el Rodadero. Y yo he visto la bendición de permanecer. Hay gente que se ha metido, salen para una iglesia, hacen turismo eclesiástico, saltamontismo religioso. Y en una de esas terminan cayendo en una de esas iglesias que con el tiempo se extinguen y se acaban. Y entonces se quedan sin casa, se quedan sin barco. Permanece en tu iglesia. Esta es una iglesia que te ha demostrado permanencia en 28 años. Consistencia en la palabra de Dios. Usted puede revisar las predicaciones de 28 años y usted va a encontrar predicaciones fieles al mensaje de Jesucristo. Y por eso, a pesar de los embates que en 28 años han habido, la iglesia no solamente permanece, sino que crece. Usted está en un buen lugar. Permanezca en su iglesia. Ama tu iglesia y busca la forma de servir al Señor en ella. Mi querido hermano, aquí hay trabajo como usted no se imagina. Si usted quiere y anhela servir al Señor, aquí hay cómo y dónde servirlo. Y sabe, por último, todas las promesas que Dios ha dado para esta iglesia son para ti. Por una razón muy sencilla, porque tú eres la iglesia.
Tú y tu familia son la iglesia. La iglesia Centro Bíblico Rodadero la componemos nosotros. La iglesia Centro Bíblico Rodadero no es esto. Esto es cemento, varilla, drywall, pintura. Pero la iglesia de Cristo no es cemento, no es hierro, no es varilla, no es drywall. La iglesia del Rodadero es de carne y hueso. La iglesia del Rodadero camina a las calles. La iglesia del Rodadero se monta en los buses, coge taxi, anda en sus carros, va y sale y trabaja, estudia. Esa es la iglesia del Rodadero. Ustedes son piedras vivas que están siendo edificadas sobre la piedra principal, que es Cristo, el fundamento. Y por eso cada promesa que sale de la boca de Dios para Centro Bíblico Rodadero se hace efectiva en tu vida, se hace efectiva en tu familia, se hace efectivo en tu negocio, se hace efectivo en tu trabajo, se hace efectivo en todo lo que tú haces. Porque las promesas que Dios hace para la iglesia no reposan sobre cemento y hierro, reposan sobre vidas, reposan sobre familias, reposan sobre todo lo que usted emprende. Y la promesa que el Señor nos ha dado es esta: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y esa promesa es para ti, para tus hijos, para tu familia. Por eso te digo, mi querido hermano, alégrate y celebra con todo el corazón y con toda la alegría estos 28 años. Porque ¿sabes qué? Aunque acabes de llegar, Dios ya te hizo miembro de esta gran familia. Y Dios tiene para ti todas esas bendiciones. Esta ha sido una iglesia bendecida. Yo he visto aquí historias comenzar y yo he visto a gente llegar en una situación y ver cómo Dios, a través de un proceso largo a veces y en otros casos corto, los va llevando desde un punto bajo a un punto muy alto. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, y eso es lo que Dios va a seguir haciendo, y cada vez más, porque cada vez será mayor. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido grande, pero lo que viene, mis queridos hermanos, será muchísimo más, y es para ti, para tu casa y para tu familia. Entonces quiero invitarles a que oremos y le demos gracias al Señor por estos 28 años y nos preparemos porque estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos. Y yo quiero invitarte aquí al altar, si tú quieres orar y decirle: Señor, ayúdame a tomar mi lugar en mi iglesia. Ayúdame a servir con amor, con alegría. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por lo que hasta ahora hemos recibido, pero nos vamos a abrir para lo que el Señor quiere traer sobre nuestra iglesia y sobre nuestras vidas. Padre, Espíritu de Dios, oh Señor, llena este lugar con tu presencia, Padre. Señor, al recordar, al mirar, no nos queda, Señor, sino agradecerte, Dios. Si nos preguntamos si merecíamos todo lo que hemos recibido, tenemos que responder que no lo merecíamos. Pero a ti te plació darlo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos has rodeado, nos has llenado de bendición, Señor. Y hoy queremos, Señor, restablecer nuestro compromiso contigo y decirte: Señor, nos paramos en ti, que eres esa roca. Corremos a ti, que eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Padre, te damos gracias por este cuerpo, por esta gran familia que tú has edificado aquí en el Rodadero. Un lugar que de pronto para muchos podría parecer insignificante, pero que tú miraste con ojos de amor, Señor.
y edificaste este lugar, Señor. Y aquí están tus amados, aquí están tus hijos, por los cuales pagaste precio de sangre, Señor. Y aquí estamos diciéndote, Señor, estoy comprometido contigo. Asume en esta mañana un compromiso con Dios y con la iglesia. Decirle: Padre, soy parte de este cuerpo, soy parte de esta familia, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir con mis deberes como miembro de esta casa y de esta familia que tú has levantado, Señor. También, Padre, abro mis manos para recibir las promesas que te ha placido hacer sobre Centro Bíblico Rodadero. Las recibo para mí, para mi vida, para mi casa, para mi familia, Señor. Promesas de bien, promesas de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho tu cuerpo, Señor. Y tú eres nuestra cabeza, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a permanecer fieles a este cuerpo, a esta familia en la cual tú nos has establecido, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque somos pueblo tuyo, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder.